Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conexión con Cristian Aguilar. Soy Cristian Aguilar y el día de hoy tengo un invitado de lujo que la verdad yo he visto muchas entrevistas de él, he visto cómo trabaja en redes sociales y me ha tocado conocer pacientes que van con él y la verdad es que su trabajo es genial y yo tenía que tenerlo aquí para ustedes con un tema bien interesante. Así que está con nosotros el doctor Miguel Luna. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué tal, Cristian? Con mucho gusto de estar aquí contigo, con tu gente, compartiendo. Creo que pues en mi área, mientras más contacto e información tengamos con la gente y que le demos una buena información y que ayudemos a introducirlos o empaparlos de todo lo que es la salud mental, es de muchísima ayuda porque todavía hay mucha desinformación, todavía tenemos muchos estigmas, todavía tenemos muchos miedos a la salud mental en general y entonces hay que ir haciendo lo más que se pueda de cultura de salud mental en la población para que se acerquen y no nos tengan miedo, Cristian. Y generar estos contactos y generar estos espacios porque muchas veces ayudan a los papás a poder conectar con las características que están presentando sus hijos, con lo que están viviendo sus hijos y poderse acercar justamente a profesionales que pueden de verdad generar un apoyo. Y el día de hoy vamos a tener un gran programa. Lo que vamos a revisar el día de hoy es la adicción a tecnologías en los niños. Uh-huh. Antes de pasar a todo, Doc, me gustaría que usted nos contara qué es lo que haces, Doc, cuál es tu especialidad, dónde andas trabajando. Sí, precisamente por eso mi introducción de no nos tengan miedo, yo soy psiquiatra, soy médico, bueno, inclusive tal vez esa parte valga la pena hacer ese pequeño comentario, es una especialidad de medicina, de repente no está muy bien la información en la población de que psiquiatría es una especialidad médica. Entonces, soy médico, antes que nada, soy psiquiatra, y después hice una especialidad, una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Tengo una maestría de terapia cognitivo-conductual y pues trabajé mucho tiempo en institución, trabajé 10 años en el ISSSTE, doy clases en la Facultad de Medicina y pues trabajo en mi consulta particular. Básicamente es en lo que más me dedico, Cristian. Pues muy completo, Doc, y muy padre lo de cognitivo-conductual. La verdad es que bien necesario. Sí, la verdad es que cuando trabajas en salud mental y trabajas con niños y trabajas con papás y trabajas con familias y etcétera, tienes que tener ese complemento. Digo, la verdad es que en medicina y en psiquiatría nos dan las nociones básicas de todo esto, pero no es como para, digamos, dar terapia. La verdad es que la parte terapéutica siempre me acompaño de colegas como tú para que complementen nuestro trabajo. Siempre el abordaje en psiquiatría es este abordaje de lo biológico, de lo psicológico, de lo social, y entonces hay que hacer complementos y hay que trabajar en conjunto y hay que tener siempre el mayor número de intervenciones. Es lo que yo les digo siempre a los papás: mientras más herramientas tengamos, pues el pronóstico mejora. Y entonces, si bien tengo esos conocimientos, los puedo aplicar entonces un poquito también en el día a día y en cada uno de los pacientitos, ¿no? No nada más la parte biológica, sino hay una muy buena noción también de al menos ese tipo de terapia. Tener esta comprensión general, Doc. Es correcto. Y antes de empezar, papás, yo les quiero dejar unas preguntas y ahorita vamos a iniciar. ¿Qué
¿Qué tan frecuente usa tu hijo las pantallas, la tecnología? ¿Cuánto tiempo se tarda en la mañana en iniciar a aprender un aparato tecnológico? ¿Podría estar más de 24 horas sin absolutamente nada de tecnología? Hoy vamos a reflexionar y vamos a platicar de este tema con el doctor sobre la adicción que están presentando los niños a las tecnologías. Normalmente nosotros hablamos y trabajamos de la parte de trastornos de neurodesarrollo, pero creo que esto se está viendo demasiado general. Doc, ¿hay una adicción a la tecnología en la infancia? Sí la hay. Sí la hay. Adicción a tecnología incluye pues muchísimas herramientas. Algo de lo que yo siempre empiezo comentando en este tipo de temas es, uno, no satanizar, ¿no? Uno, porque hablamos de tecnología, entonces estamos hablando, tecnología es inclusive todas estas herramientas que, por ejemplo, hoy en día nos están permitiendo llegar a casa de los papás. Nos está permitiendo internet, nos está ayudando cámaras, videos, etcétera. Entonces no vamos a decir, oye, pues entonces la tecnología es mala, ¿no? Y no hay que satanizarla, sino como cualquier herramienta, pues darle un buen uso. Y cualquier herramienta, yo se los comento a los papás y también para los chicos que quede un poquito más claro, es usar cualquier cosa pero de manera apropiada. El ejemplo que siempre les pongo son los libros. Dile, oye, pues mi niño está leyendo libros y entonces es algo muy bueno y es algo muy positivo, y fomenta la lectura y tal y cual. Dice, sí, pero está leyendo contenidos que no son propios para su edad. Entonces, aunque la herramienta sea muy buena, se llame libro, se llame tecnología, hay que darle un buen uso. Y tiene que ser todo dirigido a las personas y al grupo etario al que tiene que ir dirigido. Entonces, no es mala, simplemente vamos a darle buen uso. El punto 2, ¿hay una adicción? Sí. Ya está cada vez más estudiado. Empezaron estoy hablando desde los 2000, sobre todo en el área oriental, Japón y todo esto. Ellos empiezan a ver que hay cada vez más uso. Como el tipo de preguntas con las que empiezas ahorita el podcast, en donde dices, pasan demasiadas horas, no lo están disfrutando tanto, se están angustiando mucho, le están dando prioridad a eso, están teniendo demasiado tiempo ocupando en eso, están dejando de hacer otras cosas por estar haciendo esa situación, y entonces empezaron a estudiarlo un poquito más y ha avanzado ya tanto la información, el estudio de todo esto, que hoy en día ya sabemos que está bien descrito la adicción sobre todo, y ya aparecen manuales, esa es la parte a la que quería llegar, ya aparecen manuales, la adicción a internet, ya aparecen en manuales y en investigación, en los dos grandes manuales que tenemos en psiquiatría. Los dos grandes manuales, uno es el de la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en donde cabe mencionar están todas las enfermedades, no nada más las de salud mental, no nada más la de psiquiatría, sino están las enfermedades de cardio, de derma, de pediatría, todas las enfermedades las encuentra uno en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Van ahorita en la versión 11 y entonces ya se empiezan ahí a manejar la adicción a Internet. Y en DSM-5, que es la guía gringa, que es la guía de la Asociación Psiquiátrica Americana, van ahorita en la versión 5, en la versión revisada, también empiezan ya a describir los criterios diagnósticos para todo esto. Entonces, ¿existe? Sí existe. Y como tú lo dices, es algo muy generalizado. Yo veo en mi consulta pacientitos con depresión, con ansiedad, con problemas de conducta, con TDA, con autismo, con fobias, con un montón de problemas. Y siempre en este abordaje hago las preguntas y hago el análisis de la persona, de sus conductas, de sus emociones, de su funcionalidad personal, académica, familiar, social, etcétera. Y siempre reviso cuáles son los síntomas dependiendo del diagnóstico que tenga. Pero cuando yo les pregunto a los papás, oigan, bueno, ¿y cuánto hemos mejorado? ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué no hemos mejorado? Ya me dicen, bueno, todos los síntomas y casi por lo que lo traje, ya vamos muy bien. Dice, pero se la pasa en las pantallas, pero siempre anda en el celular, pero cuando le castigo eso es cuando tiene problemas, pero se desvela con aparatos electrónicos, pero ya no quiere ir a otros lugares por esta situación. Entonces, no porque ese haya sido el motivo,
si me preguntas, y apenas ahorita lo estoy reflexionando, he tenido muy poquititos casos en donde el motivo de consulta es ese. Doctor, lo traigo porque tenemos un problema con X videojuego, con X situación, con X cosa. Yo se lo traigo porque me lo mandó a la escuela, yo se lo traigo porque anda triste, yo se lo traigo por otras cosas. Y te digo, ya en el análisis global, cada vez más frecuente aparece, ya está todo bien eso, y tiene esta otra situación. Obviamente, pues es una herramienta de la que no podemos prescindir. Es una herramienta, si ahorita me preguntas, yo tengo 2 niños, están chiquitos, están en primaria ambos, y sus tareas se las mandan por Classroom. Sí. Sus tareas, todo es por internet, entonces no es, papás no pueden usar internet y es malo, y claro que no, te digo, hay que darle buen uso, pero ya en esta época, ya en 2025, pues tienen que saber utilizarla. No podemos ser ajenos a todo eso y hay que enseñarlos más bien y hay que darles ejemplo de cómo bien utilizarla. ¿Qué sería el buen uso, Doc? ¿Cuánto tiempo o en qué nos podemos basar para entender esta parte del buen uso? Porque a lo mejor podríamos verlo o por tiempo o podríamos verlo, se me ocurre también, en qué tanto está afectando en otras áreas esta parte del uso y que al final pues, somos los adultos los que tenemos que llevar esta regulación. ¿Cuánto es un tiempo adecuado en diferentes etapas? Está también ya muy bien sugerido, porque pues no es más que eso, no es una sugerencia. Y también siempre lo comento en consulta. No es un criterio mío, no es el doctor Luna dice que. Ajá. Inclusive yo les digo, no es el psiquiatra o los colegios de psiquiatra sí. o las asociaciones psiquiátricas las que se pronuncian en torno a esto, sino son las academias de pediatría. Dice, la Academia Americana y Canadiense de Pediatría sugieren que en preescolares, estamos hablando de antes de los 3 a los 6 años, evitar lo más que se pueda el uso de pantallas para el uso recreativo, para juego, para el uso lúdico. Dice, evitarlas lo más que se pueda, 1 hora tal vez. Antes de los 3 años, nada. Sí. Preescolares, tal vez 1 año, 1 hora, perdón, de uso lúdico. De escolares, 6 a 12 años, 2 horas, la suma de todas las pantallas en el día. La suma de las pantallas es lo que ve en tableta, en celular, en computadora, en televisión, en todo lo que implique una pantalla que no supere las 2 horas para uso recreativo. Porque luego son bien vivos, Doc, y es como de, sí, pues es que no hace 2 horas, pero ya me toca la tele. Claro. Sí, o sea, ya usé 2 horas la computadora, pero el videojuego no. Entonces sí. Es la suma de todas las pantallas. En adolescentes, 3 horas. O sea, de los 12 a los 18, vamos a decir, 3 horas, la suma de todas las pantallas. Más o menos ese es el parámetro específico objetivo sugerido por parte de las academias, insisto, de pediatría y no de psiquiatría, no de psicología, no del doctor Luna, pero sí está muy bien, muy claro ya, muy específico. Estas 3 horas, porque luego yo sé que van a estar viendo mis muchachos adolescentes, porque ya me han dicho es que te vemos y ¿cuándo nos vas a invitar? Dije, cuando me firmen una autorización sus papás o ustedes sean mayores de edad. Exacto. Pero estas 3 horas, por ejemplo, que hablamos, ¿es general todas las pantallas, aunque haya estado en la computadora 2 horas haciendo tarea? No. Y por eso te decía que son 3 horas de juego recreativo lúdico. O sea, sí, porque inclusive, como tú dices, son muy buenos abogados y dice, a ver, si la regla dice qué tal, y entonces buscan la manera de saltársela o lo que sea, y dice, bueno, ya llevo, no sé, soy escolar, entonces tengo 8 años, y ya llevo 2 horas haciendo tarea, y todavía no acabo. Bueno, pero ahí en el podcast dijeron que nomás 2 horas, y entonces pues yo ya acabé. Todavía faltó por entregar tarea, pero como yo ya llevo 2 horas y dicen que nomás 2 horas, entonces ahí se acabó, ¿no? Entonces son muy buenos para, como tú dices, para darle la vuelta, para salirse con la suya, pero son 2 horas de uso lúdico, son horas de juego.
Sí, no, son los reyes de encontrar vacíos legales. O sea, a Exactamente. todo le van a hallar, son bien vivos y te van a estar viendo y me la van a querer jugar allá en el consultorio. Exactamente. Pero hay horarios, Doc, también que tú digas, ¿sabes qué? Por ejemplo, en la noche, no, porque luego sí me agarran mis compadres de agarrar pero es que pues me dormí a la 1 de la mañana viendo, espérate, no, o sea, eso no. ¿Qué horarios, Doc? Fíjate que sí es importante. Me llama mucho la atención tu primera pregunta, las preguntas cuando inicias el podcast, les pones, ¿cuánto tiempo pasan en la mañana para poder empezar a ver algún aparato electrónico? Y te digo que me suena interesante porque cuando regresamos a la primera pregunta de ¿existe? Cuando empiezan a estudiar todo esto, se empieza a ver que las mismas áreas cerebrales en donde actúan las drogas, estamos hablando de todas las drogas legales e ilegales, tabaco, alcohol, ahorita que tenemos una pandemia de cristal, etcétera, etcétera, los mismos sitios de acción en el cerebro, se le llama circuito de recompensa. Tiene que ver con neurotransmisores y tiene que ver con sustancias químicas como es la dopamina, por ejemplo, y esas mismas áreas que disfuncionan, esas mismas áreas que están involucradas cuando hay consumos de sustancias, son las mismitas que se prenden y generan problemas en adicciones que no tienen que ver con sustancias. Se empezó a describir mucho más esto antes de la tecnología en la ludopatía, las personas que tienen que estar apostando, y empezaron a ver entonces esa situación. Y se vio entonces ahora que con el uso y con el abuso y con la adicción a tecnología son exactamente esas mismas áreas. Entonces sí está relacionado con todo esto, y todo esto lo estoy uniendo porque una de las preguntas cuando haces los screenings, los tamizajes de adicción a tabaco es ¿cuánto tiempo pasa la persona para fumarse el primer cigarrillo? Dice la persona yo me levanto y lo primero que voy a hacer antes de ir al baño, y decían las abuelitas, antes de rezar, antes de dar gracias a Dios de que amanecí, lo primerito es fumarme un cigarro, porque tengo adicción al cigarro. Y una de tus preguntas cuando inicias el podcast es ¿cuánto tiempo pasa para que prenda el primer aparato? ¿No? Y me preguntas ahorita de los horarios, por eso estaba uniendo todo esto. En horario, vuelvo a lo mismo, siempre les digo, den siempre prioridad a la vida real por encima de la vida virtual. Entonces primero fui a la escuela, primero acabé la tarea, primero comí, primero terminé todos mis deberes, primero tendí mi cama, terminé la tarea, y ya después de todo eso, como premio, como parte lúdica, decíamos ahorita, como recreación, como para jugar, ya puedo utilizar los aparatos. Y en este tema de horarios, una de las principales medidas de higiene de sueño es no ver las pantallas al menos 1 hora o 2 antes de la hora que tú pretendas dormir. Porque muchos de los pacientitos, y también lo veo en el día a día, es que no me dio sueño, es que tengo insomnio, y entonces no puedo dormir, y entonces me duermo demasiado tarde, y entonces tengo que ir a la escuela en la mañana, y entonces voy dormido, y entonces me duermo en clases, porque tengo insomnio. Y cuando tú investigas su rutina de sueño es, no sé, ceno a las 8, termino, y a partir de esa hora me puse a ver mi serie favorita. Y en mi serie favorita, pues me piqué, entonces un capítulo se me hizo 2, y 2 se me hicieron 3, y 4, y 5, y 6, y me desvelé viendo series y viendo capítulos, o me puse a chatear con mi pareja, con mi novio, mi novia, lo que sea, o me puse de acuerdo con mis amigos, y a las 8 apenas nos conectamos todos para jugar X juego, y entonces nos dieron las quién sabe cuántas de la madrugada, y eso no es insomnio. Entonces digo, esos son malos hábitos de higiene de sueño. Sí. Está muy bien claro, está muy bien estipulado que el tipo de luz le manda el mensaje al cerebro que le dice no segregues ahorita, no liberes una sustancia que se llama melatonina, que es la que nos ayuda a inducir el sueño. Pero entonces tengo esa luz y mis ojos pues mandan el mensaje a quiasma óptico, una zona del cerebro, y entonces le dice, ahorita estamos chidos, no mandes melatonina, no te duermas.
Ese es un punto. Y el otro punto, lo que siempre les digo, cuando ves pantallas, no buscas el contenido que sea más aburrido, el que te induzca al sueño, el que te baje la pila, el que te relaje, el que te tranquilice, sino al revés. Buscas el contenido que te despierte, que te alerte, que te divierta, que te entretenga, y entonces menos te vas a querer dormir. Pero tú estás decidiendo no dormir. No Sí. es que tengas insomnio, y esa parte también siempre se las comento. Sí, normalmente buscamos revisar. Por ejemplo, me tocan muchos chicos con alteraciones del sueño y, y muchas veces lo primero que hago es hablarlo con los papás y con mis adolescentes un montón. Y marcar como de, ok, vamos a checar si es algo que necesitamos revisar con el médico durante un mes. Aquí está toda la parte de lista de higiene del sueño. Ujú. Vamos a implementarla. Si vemos que no hay ninguna mejora, que no está pasando absolutamente nada, que sigue sin poder dormir con los despertares, necesitamos una revisión porque yo busco mandarlos como ya trabajaste higiene del sueño. Ujú. Entonces, ahora sí sabes que pues ya hicimos lo que nos tocaba hacer y aún así no está funcionando. Sí. Vamos a revisarlo y que son bien listos y luego quieren hacer trampas, son muy, muy astutos. Te quería preguntar, Doc, ¿qué es lo que hace tan adictivo todo esto? Yo estaba leyendo hace poco de algo que es el diseño persuasivo. Ujú. ¿Cómo se diseñan este tipo de programas, de juegos, hasta de redes sociales? Nosotros también llegamos a tener un montón de este tipo de adicciones, Claro. donde pues está hecho por diseñadores, está hecho por psicólogos y comunicólogos, donde diseñan también la situación que hasta hay, por ejemplo, refuerzos intermitentes durante el juego para que sigas picándote más, darte esta sensación de ganancia y de placer para que continúes con la actividad, continúas con el juego y entonces de verdad se pican y hasta les marcan gráficos como de, mira, ya casi llegabas a ganarle a fulanito. Ujú. Híjole, lo picaste más. Pero ¿qué es todo este conjunto que genera que estas actividades, que estos aparatos tengan tanta adicción en un niño? Se une a lo que estábamos platicando hace ratito, se une a los sistemas de recompensa. Está también ya muy bien estudiado y muy bien descrito que precisamente cuando logras X objetivo, pasé tal mundo, vencí a tal persona, conseguí tanto número de, pues se llaman diferente en todos los juegos, de gemas, de dinero, de recompensas, de Robux, etcétera, todo. etcétera. Sí. Conseguí tantos y eso hace un disparo dopaminérgico. Sí. Eso le manda una recompensa al cerebro de, caray, qué padre estuvo, qué padre se siente. Y no nomás qué padre se siente, evidentemente quiero más. Y este mensaje que tú mandaste ahorita de, oye, te faltaron 30 segundos y ya le hubieras ganado al que sigue. Entonces, pues 30 segundos, pues me los echo. Y le sigo, y le sigo, y le sigo. Me pasa también muy frecuente en consulta cuando estoy evaluando atención, concentración y les pregunto qué tan distraídos, concentrados andan para problemas en general, insisto, no es que me lleguen pacientitos, y la reflexión que te hacía hace ratito, no es que me lleguen te lo traigo porque este es mi tema, pero cuando pregunto todo eso en general, me dice sí, y digo, dame un ejemplo, siempre me distrae el celular. Y digo, el celular está diseñado para distraerte, el celular está diseñado para... ¿me permites mandarte notificación? Pues casi siempre luego no estamos como tan al pendiente de eso y a todos le ponemos que sí y tenemos 1000 notificaciones y el celular está vibre y suene y la persona de repente no lo identifica y ni siquiera lo identifica como algo molesto, sino ¿qué es? ¿Quién me está mandando mensaje? ¿Qué promoción hay? ¿Qué persona me está mandando? ¿Qué oferta hay ahorita? etc. Y entonces está diseñado para atrapar tu atención. Sí. Y en esto mismo que dices, genera, inclusive en redes sociales, ¿cuántos likes tuve? ¿Cuántos views? Etcétera, etcétera. Y esas cifras y esas cantidades ya se vuelven también esa adicción. Porque no puedo tener menos de tantas. Y entonces tengo que hacer algo extra para que ahora sí lo tenga y obtener mi recompensa. Y entonces eso se traduce a una situación también biológica en donde se liberó ya esa dopamina y ahora sí ya lo obtuve y ya estoy tranquilo.
pero después se vuelve una angustia y después se vuelve un problema, después se vuelve una ansiedad, después se vuelve todo el tiempo estar pensando en esa situación y es cuando ya esta parte que yo quería solamente, por ejemplo, compartir X cosa en redes sociales, ya no, ya busco que a fuerza tenga ciertas características y vistas y likes y etcétera, y entonces ya no lo estoy disfrutando tanto y ya me estoy obsesionando más con eso y ya le estoy dedicando más tiempo a eso y ya cuando no lo tengo ya estoy angustiado y ya estoy preocupado y entonces ya no lo estoy disfrutando evidentemente y entonces se está volviendo un problema precisamente. Llegan a ser, Doc, los niños niños y adolescentes más vulnerables a este tipo de situaciones, porque la vemos en adultos, pero se supondría que nosotros tenemos más capacidad de autorregulación, Dios se supone, porque a veces no pasa, pero pues nosotros ya tenemos mucho más concretas ciertas funciones. Toda esta parte de regulación, de atención, o sea, ya lo tenemos mucho más regulado. El de ellos sigue evolucionando hasta edades más altas. Sí. ¿Es mucho más fuerte en un niño o en un adolescente que en los adultos? Sí. Ahorita que dijiste regulación, atención, toma de decisiones, juicio crítico, razonamiento, todas las funciones ejecutivas. La gran mayoría tienen su base, su centro, en una área que tenemos acá en la frente, la corteza prefrontal, que no termina de madurarse aproximadamente hasta los 20, 21 o 22 años. Entonces, si no tenemos esa capacidad de juicio, de control del impulso, de planeación, etcétera, etcétera, pues es más fácil que podamos caer en este tipo de situaciones. Otra vez, unimos esto a el tema de adicciones en general. Y en el tema de adicciones en general, precisamente por eso todas las campañas van dirigidas a retrasar los primeros consumos de cualquier sustancia, precisamente por eso, porque son mucho más vulnerables. Entonces vemos que una persona que no empieza consumo de X sustancia hasta después de los 22, 23 años, tiene mucho menos probabilidad esa persona que la que empezó, desgraciadamente, como vemos ahorita, desde los 12, 13, 14 años con el consumo de tal sustancia, porque el cerebro dice, ya la adentré a mis circuitos, a mis recompensas, a mi dopamina, a mi necesidad, y entonces me vuelvo mucho más vulnerable a ella. Entonces, con todo este tipo de situaciones, siempre es retrasar los consumos, porque ya cuando todo mi sistema nervioso central, mi corteza prefrontal, etcétera, etcétera, están ya bien consolidados, es más difícil que no solamente se vuelva un uso, sino que estamos previniendo el abuso, estamos previniendo el trastorno. No es lo mismo antes de los 16 años que después de los 21 años. Entonces es siempre retrasar los consumos por esa vulnerabilidad biológica que tenemos antes de esas edades. Y que hoy lo estamos viendo bien temprano, Doc. Nos toca en consulta niños de 4 años, 3 años, 5 años, que los papás llega un punto donde de verdad les tienen miedo. Y llegan en consulta y es que si se lo quito se va a enojar y entonces se va a dejar ir y me va a pegar y me va... A ver, ya vamos a trabajar, empezamos por aproximaciones, empezamos a trabajar toda esta parte de retirarlo, pues digo, a ver, date una idea de que sí se va a enojar. O sea, no crees que te lo va a dar de mil amores las primeras veces y va a decir, sí, ten, claro, lo que tú digas. Claro. Entonces, lo estamos viendo desde bien chiquitos. Si es peligroso que adolescentes empiecen a tener tanto control y a generar una adicción, ¿qué podemos esperar en cuestión de fallas o dificultades en procesos como de desarrollo, por ejemplo, cuando empiezan a consumirlos desde muy pequeños? Sí, fíjate que también es bien interesante eso, y lo fuimos viendo en la evolución de las redes sociales, y aparece, por ejemplo, TikTok, ¿no? Dice, estaba YouTube primero y era el que reinaba y el predominante en todo esto. Dice, pero chútate un video de
25 minutos, de 30 minutos, de una hora. Dice, no, demasiado. Ocupo algo mucho más rápido, entonces están los Reels, y entonces está TikTok, y entonces no, son 30 segundos, es 1 minuto, son 2 minutos. Y se va cortando, y se estuvo viendo en redes, se va cortando el tiempo que es necesario para que una persona se enganche. Antes, por ejemplo, eran 1 minuto o 2 minutos. Y ahorita en redes sociales se ve que si no captaste la atención de tu público en 20 segundos, la perdiste y se fue al siguiente video. Y ya perdió. Entonces, todo esto enseñándoselo a los niños estoy perdiendo la capacidad de tolerancia a la frustración. Mucho. Estoy perdiendo la capacidad de memorización. Estoy perdiendo, decíamos hace ratito, el tema de la conexión de la vida real, y todo está basado hacia la vida virtual. Estoy dejando de desarrollar habilidades sociales, de desarrollar habilidades de memoria, de desarrollar habilidades de funciones cognitivas en general, porque todo ya lo está haciendo alguien más o algo más lo está haciendo por mí. Y entonces se me está durmiendo esa parte. No tiene mucho que también posteé una publicación en donde se ve esa falta de desarrollo de habilidades cognitivas y funciones ejecutivas con el uso de aparatos, y este estudio lo hicieron con ChatGPT. Sí. Bueno, con inteligencia artificial, con inteligencia artificial en general, que es la inteligencia artificial está cubriendo todas estas áreas que tu cerebro tendría que estar haciendo, y entonces está haciendo que tu cerebro no desarrolle esa parte, y así como existe en oftalmología el ojo perezoso, que es en este ojo no estoy bien también, y está compensando mucho, Sí. y entonces está perdiendo su función, y está más o menos, pero ya está valiendo queso. Sí. Entonces, con algunas áreas en funciones cerebrales está pasando algo parecido, porque el aparato lo está haciendo por mí. Cuando vemos esto y ponemos un ejemplo más bien de mi grupo etario, es cuando tú eras niño, adolescente, ¿cuántos números de teléfono te sabías? Dices, no, pues me sabía el de mi casa, el de mi tía, el de mi mamá, el de mi papá, el de la abuelita, el del mejor amigo, el de la chica que me gustaba y el de la tienda, y otros. Me sabía 10, así de pregúntamelos y te los digo. ¿Cuántos te sabes ahorita? Ni el mío. Se pasa. Ajá, sí. Entonces, y te dices, y la clásica, ¿no? Es que nunca me hablo, ¿no? Entonces, no, o sea, nunca ejercito esa parte, nunca lo trabajo, alguien más lo hace por mí. Y todo esto está pasando con esa función, pero con un montón de funciones más. Estamos teniendo esta etapa, del mínimo esfuerzo, sí, ante cualquier pensamiento, de lo automático. Uh-huh. Todo tiene que ser automático, todo tiene que ser corto, todo tiene que ser muy digerible. Y para ayer. Y sí, justamente la verdad es que por eso luego yo empecé en TikTok. Yo empecé en TikTok los videos para papás. Pues yo no quería, a mí no me gustaba. Mi hermano es comunicólogo y él me obligó. Uh-huh. Pero la verdad es que me gusta mucho, pero este proyecto justamente salió porque, o sea, es que hay temas que son muy complejos, muy interesantes, y en 2 minutos no puedes abordar un tema. Es imposible. Entonces, o sea, vamos a hacer espacios más grandes, y aún así tú ves que se consume 50 veces más, por poco, un video corto que suba al video largo completo. Sí. Inclusive en estas mismas estrategias en comunicación de comunicólogos, te grabo, como ahorita, te grabo tu podcast, te grabo tu episodio, pero clipéame, le dicen, pero clipéame 5 así cortitos para que atraigan la atención, sí, y esos son los que más se ven. Y ya cuando de repente, cuando dices, si te interesa el tema, bueno, ya me busco ahora sí el video completo, en donde sé que me voy a tener que chutar 20, 30, 40, 50 minutos, pero lo que atrae la atención son las situaciones más cortas, más inmediatas, en donde, y si vamos otra vez a estos ejemplos, es cuando antes ocupabas ver tu caricatura, tu serie favorita, era, pues la vi hoy, y cuando bien me va, la tengo que ver hasta mañana. Sí. Y si no, el capítulo es hasta la siguiente semana. Y ahorita no, ahorita veo uno, ya me aburrió.
y le adelanto inclusive el mismo capítulo. Ni siquiera lo veo completito porque duraba mucho y porque ya me aburrió. Y entonces está esta inmediatez y ya le cambia a otro. Y yo me tengo que esperar. Entonces, a todo ese tipo de procesos mentales sí está generando un cambio. Sí está haciendo una diferencia a lo que estábamos habituados versus lo que ahorita toda la tecnología y la inmediatez y la atención y la tolerancia a la frustración nos están modificando, pero el tema no es ese, el tema de eso es que eso lo llevo a la vida real, Sí. eso lo llevo a las relaciones interpersonales, eso lo llevo a la escuela, eso lo llevo a todas las situaciones en donde en mi día a día me vaya a estar moviendo. Y entonces ya no te voy a tolerar nada, lo quería para ayer, no se cumplió y además mi tolerancia a la frustración es menos, entonces ya me enojé, entonces ya exploté y entonces está haciendo cambios también en mis procesos mentales. Y nos llegan muchas veces estos chicos con muchos problemas de conducta que justamente vienen muy pegados de la tolerancia a la frustración. Sí. Sí, y decías tú hace ratito, ahí el papel que tenemos más bien es nosotros como adultos de generar juicios críticos, de limitar situaciones, de darle prioridad a la vida real, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo comento en este contexto? Porque también pasaba cuando apenas empezaban a surgir todas estas tecnologías y que los chicos pasaban o las personas pasaban mucho tiempo en aparatos. Decían, es que mi mamá a todo le echa la culpa al teléfono. Oye, es que reprobaste por el teléfono. Oye, es que, no sé, no metiste gol por el teléfono. Oye, es que... Y todo era por esa situación. No se le puede atribuir todo a eso. Hay que ver que sí, hay que ver que no. Como decíamos ahorita, hay que hacer el análisis del contexto para ver qué pueda estar relacionado a eso o qué no puede estar relacionado. Pero uno, ¿sí está generando cambios? Sí. Pero dos, ¿todo está relacionado con eso y todo es culpa de eso? Evidentemente no. Y volvemos a lo mismo, no estamos satanizando los instrumentos que hoy en día nos están permitiendo automatizar procesos, ser más eficientes. O sea, todo tiene también su parte buena, positiva, porque si ya no estoy utilizando mi cerebro y mis funciones en todo esto, pues entonces me puedo concentrar mucho más en esta otra cosa. Pero entonces ahí el adulto o cuando somos adultos tenemos que identificar estas prioridades y tenemos que identificar qué es en lo que le tengo que poner atención, cuánto tiempo tengo que utilizar y programar para utilizarlo en esto que es importante y qué otras cosas sí puedo dejar que tal vez la tecnología me lo haga por mí. Sí. Pero para yo ser más productivo, pero ser consciente de qué estoy haciendo, ser consciente de que le estoy dedicando tiempo, ser consciente cuál es el objetivo y la meta a la que quiero llegar. Sí, aprender a verlo como una herramienta, Doc, porque muchas veces, como dices, llega a satanizarse mucho y de verdad a veces los papás están así en contra de la tecnología, se volvió el peor enemigo y lo usan un montón también ellos. Entonces es como de, órale, pues tu ejemplo no está muy chido porque lo estás usando demasiado tú también. Pero ya cuando la herramienta empieza a generar una dependencia y un abuso, y entonces ya no estás haciendo nada tú, ya es totalmente esta herramienta tecnológica. Y es cuando lo vemos como un problema. Tengo en consulta, me llegan un montón de chavitos que justamente es eso. Y a veces la alternativa de los papás es, se lo quito. Digo, a ver, él es una generación que va a crecer con tecnología. Eso. Y si tú ahorita se lo quitas, él en la adolescencia en algún momento va a caer en sus manos. Eso. Pero nunca tuvo práctica para aprender a autorregularse. Y entonces se va a hundir. Es como de, vamos, te voy a dar como pequeñas dosis para que empieces como a controlarlo. Y a mí me sirve mucho en consulta para la parte de tolerancia a la frustración. Porque de verdad, Doc, están muy asustados los papás. O sea, es una angustia cuando me dicen, es que se va a enojar. Que se enoje. Vamos a ayudarlo a que aprenda cómo sacar su enojo. Enojarse es normal. Él se va a enojar toda su vida. Y va a estar a veces triste y frustrado y enojado. Y les damos, yo les pongo como pequeñas dosis, digo, darle pequeñas dosis de frustración, para que el día que venga una frustración grande e importante, tenga herramientas para poder manejarla adecuadamente, porque si no lo truenas. Sí. Y en el ejemplo que me pones ahorita es, me lo describiste hasta con miedo. Dice, oye, y se va a enojar. Le tengo miedo enojado. Pero obviamente eso es también un tema en la dinámica en donde es muy probable que el niño o el adolescente esté demasiado empoderado en el sentido de hago una rabieta, hago un berrinche,
y como mis papás no quieren que haga berrinche, y decías tú ahorita muy bien también, y no dejan que me frustre porque pues tengo que vivir una infancia feliz y tengo que ser un niño feliz y no me puedo frustrar y todo me tienen que dar y etcétera, etcétera. Y entonces los papás de repente, uno de dos, ese miedo, también lo he comentado muchas veces, describían en muchos capítulos que íbamos a ser estas primeras generaciones en donde nos pegaron nuestros papás y ahora nos pegan nuestros hijos, que están tan empoderados los niños que es no me quites, yo mando, yo digo, yo ordeno, yo dirijo, etcétera, etcétera, y los papás son tan permisivos de que con tal de que no se enoje, como dijiste ahorita, es que se va a enojar, es que no se lo puedo quitar, es que cuando se lo quito se enoja, y dices tú, pues que se enoje, no le puedes tener miedo al niño, ¿no? Entonces el adulto eres tú y la jerarquía, tú eres el que tiene ese mando y más bien es pues obviamente enseñarlos a darle buen uso, supervisar qué es lo que utilizan, poner herramientas de control parental, Sí. Limitar los tiempos, darle prioridad a la realidad, que sea como un premio ya cuando se terminan todas las labores y siempre ese es tal vez tu moneda de cambio y en vez de que le tengas miedo, lo tienes que utilizar también a tu favor como papá. Ya terminaste todo, se usa esto. No estás cumpliendo, eso es lo que te voy a quitar. ¿Te enojas? Sí, te vas a enojar. No espero que cuando te ponga una consecuencia, como se llame, no te dejo ir a tal lugar, no te doy dinero, no te doy celular, no te presto el coche, no, etc, etc. Cuando pasa eso, la respuesta esperada no es necesariamente que te lo agradezcan y que se pongan felices por ello. Pero tiene que haber esos límites. Entonces, de entrada eso que me decías ahorita, a mí me está hablando, el ejemplo que me ponías, me está hablando de alguien que está demasiado empoderado y que tiene a los papás ya medio dominados, medio sometidos, o decíamos en algún momento ya les agarraron la medida, y con tal de que no se enojen y que no se frustren, le voy a dejar hacer lo que le venga en gana, para que no se me enoje mi niño. Y lo hacen bien frecuente, fíjate. Ya me gusta, normalmente yo trabajo mucho con papás adentro de la consulta para que vean cómo se maneja este tipo de situaciones donde sí dices, sí, se va a enojar, se va a enojar. También a veces se enganchan, me llegan como extremos. O bueno, tengo algunos que se enganchan porque es que le pedí el teléfono y me lo dio, pero me volteó la cara y quién sabe qué dijo, y muchachos adolescentes. Híjole, si te vas a estar enojando cada vez que te tuerce la boca, pues prepárate porque te vas a enojar esta y otras 800 veces más. O sea, hay cosas que son normales. Sí. Y con los muchachos, ahorita que lo comentabas, luego me toca mucho en la parte de cuidado de lo que están viendo, porque de verdad hay contenidos que están bien cañones, que hasta me han tocado que se encuentran niños viendo videos infantiles, información que dices, híjole, o sea, esto no es nada apto para un niño, pero gente bien extraña lo disfraza con imágenes de caricaturas y manda groserías, insultos, todo un montón de rollos. Con mis adolescentes llegan a quejarse mucho. Me pasa que llegan muy enojados al consulta de, es que me checó el teléfono y y te sacan sus derechos y todo el rollo. Entonces, y yo tengo mi derecho a la privacidad. ¿Cómo ves, Cris? Es que está mal, ¿verdad? Digo, ay, compa, si fueras mi hijo te lo checaba el triple, compadre. O sea, sí, es necesario porque en serio, pues, preciosa idea adolescente de son inmortales y a ellos nunca les va a pasar nada malo y que le pasó al vecino y fue por tonto, porque a mí no me va a pasar. Es correcto. Entonces, yo les marco mucho, los papás pueden ver a futuro, ustedes todavía no tienen esa capacidad. Y se lo marco desde los chiquitos, porque luego se lo veía con habilidad social con uno de los chiquitos de por qué los papás toman ciertas decisiones. Dije, si tú ahorita te subes a brincar a la mesa, yo te veo, y tú te le estás pasando genial. En mi cabeza de adulto, yo ya vi 20 escenarios diferentes. ¿Dónde se movió la mesa y te caíste? ¿Dónde te golpeaste? ¿Dónde te resbalaste? ¿Dónde ya te rompiste el brazo? Y entonces, como yo puedo ver eso y tú todavía no, mi chamba es, bájate de la mesa. No se puede brincar ahí. Correcto. Ah, pero estaba bien divertido. Pero es que no tienes todavía esa capacidad. Y no es que yo no quiera que te diviertas.
Sí. sino simplemente te voy a decir cómo te puedes divertir sin romperte un brazo, ¿no? Pero sí es muy importante lo que dices de las redes y de repente no tienen dimensionado precisamente qué es lo que pasa con todo eso. En los ejemplos que tenemos de eso, cuando tú, por ejemplo, ahorita está muy de moda el sexting, cuando tú mandas un video, cuando tú mandas una foto, aunque tú creas que era de manera privada, cuando tú la enviaste, tú ya perdiste tu privacidad. Entonces, esta parte que te dicen es que tú me estás como papá invadiendo mi privacidad de mi teléfono y tal. Cuando subes algo a redes ya no es tuyo, ya no es privado, ya lo hiciste de manera pública. Pierdes el control. Ya perdiste el control de a dónde puede llegar todo eso. Entonces, no es tampoco tan privado como tú lo crees. Y sí tengo que estar viendo qué contenido es al que accedes. Ahí son 3 cosas. Una, esta parte del grooming. Esta parte de me meto a X red social, es más, me meto a X videojuego. Me meto a X videojuego en donde pueden accesar otras personas y cuando yo me meto al videojuego, yo me meto con el perfil de Anita de 13 años, que está estudiando en X lugar. Y entonces yo me presento de esa manera, pero mi realidad es que me llamo Pedro y que tengo 50 años y que soy una persona que va a buscar algún beneficio económico, de información, Sí. de en dónde vives, cómo sean tus papás, a qué hora no están, o en cuestiones sexuales también, obviamente. Entonces, esta parte del grooming es algo muy grave y es algo que sí me ha llegado, ahí sí me ha llegado consulta. Ahí sí me ha llegado esta chica, adolescente, que o X persona se hizo pasar por alguien que no era evidentemente y la cita ya en una plaza pública. Y dice, ya te voy a citar y tienes que ir sola evidentemente y no le digas a nadie y X y sí se la andaban llevando ya. Entonces, esa parte de los riesgos de la vida virtual sí pueden llegar a la vida real. Y el otro que decías, la segunda parte, el tipo de contenido en donde se lo disfraza de X o de Y ya no, el niño no lo está entendiendo, pero obviamente está llegando un mensaje que no estaba dirigido, que no tenía que ser dirigido para él, por un punto y por otro, y por el tercer punto, que con 3 clics llegas a un lugar que no tenías que haber llegado. Si no tiene el control parental, yo me metí a ver X plataforma que era solamente para niños, pero que no tenía ninguna limitación, y eso me mandó un mensajito, y pues le piqué al mensajito, y ahí estuve 2 minutitos, no me gustó, pero en esa misma otra página me mandó otro mensajito, y en 3 clics ya estás viendo cosas que eran para adultos, siendo un niño. Y como no está siendo supervisado en el momento con la persona, y como no tienes control parental, entonces eso se va dirigiendo a otros lugares en donde evidentemente no tenían que ser para ellos. Y el último punto, que se une a lo que te decía al principio del tema de los libros, todos los libros, todas las películas, todas las redes sociales, todos los videojuegos, tienen una clasificación de edad. Y si no es para el grupo etario, la sugerencia es que no se utilicen eso. Entonces, perdón, ¿están prohibidos los videojuegos? No. Pero tienen que ser los que son para la edad. ¿Están prohibidas las películas? No, pero tienen que ser para la edad. ¿Están prohibidos los libros? Mucho menos, pero tienen que ser los que son para su edad, ¿no? ¿En qué momento, Doc, se vuelve un problema la tecnología con los niños y en los adolescentes? ¿En qué momento ya, papás, ves el foquito de alerta que dices, chin, o sea, aquí está pasando algo? Cuando pasa ya más tiempo en ese tipo de herramientas que en la vida real, cuando precisamente no es que sea solamente el berrinche, sino que hay un problema emocional grave cuando no lo tiene, cuando a pesar de tener esa situación, el castigo, por ejemplo, la restricción en cuanto al uso, buscan las maneras de estarlo obteniendo a escondidas o de otras maneras, cuando está afectando el sueño, cuando no me puedo dormir por eso, cuando, híjole, otra bien importante que iba ahorita, se están gastando su dinero real en ese otro mundo virtual. Sí. Y que pues ya empiezan a dirigir todo hacia esa situación,
cuando empiezan a dejar de hacer las cosas que tenían que hacer, sus responsabilidades y sus habilidades, por estarlo dirigiendo hacia esas otras herramientas, y entonces bajaron calificaciones, y entonces ya no quieren ir a las reuniones, y ya no quieren ir a las fiestas, y ya no quieren ir a las clases de deporte, de música, de otras cosas, por dedicarlo solamente a eso. Es, oye, ya te estoy avisando que eso está siendo mi prioridad en la vida. Sí. Y cuando eso es lo que está siendo tu prioridad en la vida, y lo dejas de tener, estás empezando a tener un problema. Sí. Entonces, siempre el equilibrio de todo esto, el equilibrio de tu vida real con tu vida virtual, el equilibrio de tu familia, tus cuestiones de deporte, tu escuela, tus amigos, y la otra parte, la quinta parte, que puedas utilizar estas tecnologías, estas herramientas. Porque ahorita que lo asociamos y que lo mencionamos ahorita, inclusive a veces esas mismas herramientas a veces nos ayudan para socializar, Sí. ¿no? Ahí también hay estudios en cuanto a eso. No sé, ahorita, por ejemplo, sin irnos a los estudios, si toda la escuela está jugando X videojuego y tú eres el que no está jugando, dice, pues acá están 10 chiquillos platicando y tú no sabes de qué están platicando. Sí. Entonces, decías tú al principio, no es que se lo pueda quitar, pero le puedo dar dosis, pero le puedo decir que sí, que no. Y si no es algo para su edad, tenemos que hacer un juicio crítico y decir, ¿por qué sí, por qué no? Tú que lo estás viendo, a ver qué ves, qué está bien, qué está mal, qué te gusta, qué no te gusta. No es solamente que esto te adoctrine a ti, que eso es también otra de las cosas que se están estudiando mucho. Ahorita, esta parte de tecnología y de nuestra vida actual, toda está dirigida a que vivas en tu cuarto o que vivas en tu casa, en tu cama. Ahí vas a ver el partido, ahí ni siquiera tienes que salir, ahí vas a pedir comida a tu casa, ahí te vas a conectar. Ahí en mi casa, en vez de salirnos a jugar fútbol en la calle como antes, vamos a conectarnos a tal lugar, en tal plataforma, en tal juego, y te tienes que quedar en tu casa y te tienes que estar pegado a la pantalla, y es tu forma en la que estás socializando, y todo lo que está apareciendo en internet, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera, es lo que te está educando a ti, en vez de que sea como esta parte de la vida real. Y acabamos entrando a un mundo virtual. Y acabamos perteneciendo al grupo, al mundo virtual, en donde, insisto, hay muchas cosas buenas, Sí. en donde hay que sacarle un buen provecho, pero tenemos que hacer como este juicio crítico y este razonamiento de qué sí podemos, qué no podemos, cuánto tiempo, qué contenido, qué restricciones, etcétera, etcétera. Sí, cuidar el abuso, cuidar. Yo lo que veo mucho es uno también, justo cuando empezamos a ver reacciones que son excesivas a lo que estarías esperando en el niño. Uh-huh. Cuando le pides que lo deje, cuando le pides una actividad, de repente sí, ya ves que te grita y que avienta cosas y saber, esto ya está rebasando lo que tú esperarías. Que se moleste, pues va, está bien entretenido y es normal. Ay, mamá. Uh-huh. Que te da caras. Ay, mamá, que te haga caras, que te tuerza la cara, la boca, veamos conductas normales, entender que también hay conductas normales. Claro. Me han llegado papás a consultar llevándome adolescentes de ¿qué pasó con el muchacho? Me azotó la puerta. Y entonces dije, si a mí me hubieran llevado adolescente, yo hacía como cosas 10 veces peores. Pero hay conductas normales. Entonces, lo que vamos revisando es cuando ya rebasan, y para mí, cuando ya la desconexión de la realidad es demasiada. Cuando ya todo se está basando en este mundo virtual en el que hoy estamos viviendo. Pero, Doc, antes de cerrar, me gustaría ¿qué consejo le podrías dar a los papás que están viviendo este tipo de situaciones con sus niños, con sus chavos adolescentes, en cuestión de que, híjole, ya están enviciándose con esta parte tecnológica? Creo que ahorita, de manera separada, pero hemos dicho algunos de los puntos clave. Yo empezaría con el ejemplo, ¿no? Que lo mencionamos ya ahorita. Yo casi que te estoy regañando y que te estoy diciendo que no lo hagas, pero con el celular en la mano. Y ni siquiera volteándote a ver. Así yo, en el celular, y
no veas la tecnología, hazme caso, dale prioridad a la vida real. Y yo no dejo de ver la pantalla. O sea, ni siquiera dejé el celular para decirte que no uses el celular. Entonces, el tema del ejemplo creo que es una parte importante. Segundo, lo de la supervisión de los contenidos. Que todo vaya dirigido al grupo que debe y que pertenece. Tercero, el límite de tiempo. Ya dijimos cuántas horas nos toca por grupo etario. Cuarto, esto que decíamos de darle prioridad siempre a la vida real versus la vida virtual. Yo creo que serían como las 4 cosas que yo sugeriría para un buen uso de este tipo de herramientas. Y cuando vemos que la persona, como bien decías tú, ya es su prioridad eso, pasa demasiado tiempo en eso, deja de hacer otras cosas importantes por estar enviciado, decíamos ahorita, en la tecnología, empezar a poner límites, empezar a poner ejemplos, empezar a poner estas restricciones en tiempo, etcétera, para no caer en un problema más grande y para no afectar, decíamos ahorita, el resto de sus habilidades mentales, ejecutivas, etcétera, etcétera. Qué interesante lo que nos comentas, Doc. Y esta parte de como papás poder ser coherentes entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Uh-huh. Porque a veces pensamos que solamente con lo que decimos es suficiente y dejamos a un lado todo lo demás. Es correcto, nada educa mejor que el ejemplo. Doc, pues muchísimas gracias de verdad por haber participado aquí conmigo. Muchas gracias por compartir este tema. Y antes de cerrar, ¿dónde te encuentran, Doc? ¿Dónde te pueden ver lo que haces? Te decía que como ahorita, pues ya no estamos en institución, ya nada más estamos en la consulta particular. Estamos en la Plaza Amberes, en el Boulevard Morelos. El teléfono al que nos se pueden comunicar es el 477-856-4751. A ver si me lo aprendí, no ocupé de sacar el celular. Esa es pedrada, pero está bien, la pasamos. Al WhatsApp, el 477-600-1181. En redes sociales me encuentran en Facebook, como Salud Mental Miguel Luna, y en Instagram también igual, como Miguel Luna en Salud Mental. Pues muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Recuerden buscarnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, en YouTube y en Spotify como Conexión con Cristian Aguilar. Vayan a ver todo el contenido porque tenemos temas bien interesantes como el día de hoy. Muchísimas gracias, Doc, por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias por darnos la oportunidad de dar esta información a los papás, para crear conciencia, decíamos hace ratito, para acercarlos a la buena información de la salud mental y que no nos tengan miedo a psicología, psiquiatría, etcétera, sino pues es una muy buena herramienta que nos puede ayudar a todos. Excelente, Doc. Y pues mi gente bonita, ya saben, aquí nos estamos viendo, nos vemos en el siguiente episodio y que tengan muy bonito día.